un tamborcito de barro. Juntemos todas las manos hermanadas en un son. Sí, a todos bienvenidos. Para nosotros es un placer tenerlos el día de hoy en el encuentro del segundo seminario. Entonces, Anita, voy a proceder a enviarte la mochila para que demos inicio a nuestra actividad del día de hoy. Listo, gracias. No sin antes ofrecerle un saludo fraterno a las y los colegas que nos acompañan. Hoy tenemos varios estudiantes y con alegría, ¿no? Se suman estudiantes que se están formando como maestros de la Escuela Normal Distrital María Montessori de Bogotá, que vienen a hacerle barra, ¿no? También a escuchar, a celebrar y a dar el debate en torno a la experiencia del profesor Freddy González. Saludamos a todos las y los colegas que también nos acompañan. Muchísimas gracias por su compromiso, por esta asistencia y por esta participación activa. Y bueno, Alberto, te cedo el espacio para que tú nos entregues la mochila y puedas presentar al profesor Freddy González, quien hoy inicia este seminario. Muchísimas gracias, Anita. Sí, efectivamente, aquí tengo la mochila y quiero dar un ofrecimiento muy especial al profesor Freddy, que ya voy a presentar, y que durante los próximos 30 minutos va a tener en su poder la mochila para que pueda alimentar este espacio y este tejido de saberes. Entonces, profesor Freddy, ahí se la envié. Mientras llega, les voy a comentar un poco. El profesor Freddy Osvaldo González Cordero es licenciado en Ciencias de la Educación, una especialidad en Español y Literatura. Maestro de Artes Escénicas, magíster en Literatura, magíster en Estudios Artísticos, docente de la Secretaría de Educación de Bogotá y de la Universidad Libre de Colombia, miembro de la red UACI y de la red CHISO. Profesor Freddy, bienvenido. Tiene 30 minutos para compartir esa hermosa experiencia que nos viene hoy a departir en este espacio. Bueno, buenos días. Recibo con todo gusto la mochila en la que llevamos, entre otras cosas, saberes, experiencias. Y pues un saludo para todas las personas que están conectadas en este momento. Un especial saludo a los estudiantes de la Montessori. Estos son espacios de formación que es necesario aprovechar porque están, digamos, en el espacio de lo público y en donde pues ustedes van a encontrar diálogos con pares maestros ya en ejercicio, con experiencias seguramente interesantes. Entonces, permítanme, yo voy a hacer una presentación pausada en cierto momento sobre este trabajo que he venido haciendo desde hace rato. Entonces, fundamentalmente sobre lo que voy a trabajar hoy, voy a hablar hoy, tiene que ver con biodrama y teatralidades. Dos conceptos que, digamos, en este contexto de interdisciplina, como es el nombre del evento, más bien es indisciplina, porque no solamente tiene que ver con asuntos que tengan que ver con la disciplina del arte teatral o de las artes escénicas, sino que se explaya también en otros saberes, en otras disciplinas. Pero además es indisciplina porque, digamos, también se sustrae de conceptos convencionales, por ejemplo, como teatro o teatralidades. Entonces, por eso un poco ustedes se preguntarán por qué biodrama y teatralidades. Entonces, esto desarrolla prácticamente tres conceptos fundamentales que lo sustraen y que construyen otras maneras de entender estos conceptos. Entonces, primero que todo, porque el contexto es importante, apunta a repensar procesos de convivencia, pero no solamente procesos de convivencia que tienen que ver con lo social, sino que son espacios también que pasan por lo personal, por la inquietud de sí, un poco en palabras de Foucault. Se abordan diferentes violencias. Hay una violencia estructural en Colombia,
pero además hay una serie de violencias psicológicas, violencias, digamos, cotidianas que se dan en diferentes espacios. Y allí habría también que pensar unos territorios de paz. Y esos territorios de paz empieza por el primer territorio, que es el cuerpo. Y posteriormente, obviamente, que se despliega hacia otros contextos muchos más amplios que nos permiten además pensarnos en proyecto de país que desarrolle este concepto. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar este concepto de cuerpo. Y por eso me voy a detener un momentico aquí, porque lo desarrollo desde tres aspectos. Y primero, este concepto de esperanza, o sea, cómo abordar una mirada esperanzadora hacia el futuro. Un poco, estamos viviendo una distopía, en un relato distópico en este momento de cuarentena, y es necesario pensar una manera esperanzadora de darle sentido a la vida. Y por eso el cuerpo es un elemento fundamental. Entonces, primero pasa por el ser sensible con estas realidades. Hay una nueva, apunta hacia una nueva ciudadanía. ¿Esto qué implica? Una nueva ciudadanía, creo que cosas entre otras, y les voy a hablar un poco de lo último que tiene que ver, por ejemplo, con esta pandemia, nos pone de cara a una responsabilidad con respecto al medio ambiente. Cómo estamos construyendo el mundo, cómo lo estamos cuidando, no solamente desde el espacio íntimo, desde cómo yo me relaciono, por ejemplo, con mis plantas, con mis mascotas, con los otros seres humanos que conviven conmigo, sino también cómo estoy pensando asuntos globales como el calentamiento global, el asunto de los incendios forestales, etcétera, y otra suerte de atentados que todo el tiempo tenemos, digamos, contra algo que es vital para el ser humano. Este trabajo, entonces, la exposición la voy a estar acompañando de algunos trabajos que hemos hecho en este proyecto. Entonces, la niña que ustedes ven ahí es Alanis Quevedo, una chica de la Normal María Montessori. El requerimiento, estábamos ya empezando cuarentena, y el requerimiento era pensar alrededor de tres conceptos: el concepto de nuevas ciudadanías, de cuidado del medio ambiente y de nuevas sensibilidades. Entonces, nos vamos a demorar 2-3 minuticos viendo este video. Me parece supremamente importante porque además la camarógrafa es la mamá, y aquí ya estamos pensando el asunto de la pandemia, porque esto fue por alrededor de mediados de abril. Bueno, entonces, ahí hay unas afectaciones colectivas que las pone en escena, apelando a su cuerpo, digamos, como espacio escénico, y que da cuenta, digamos, como les decía antes, de afectaciones que tienen que ver con
asuntos colectivos. Entonces, hemos abordado, digamos, a lo largo de estos años, porque estoy presentando, digamos, algunas compilaciones que arrancan de más de 10 años hacia atrás y que han abordado problemáticas importantes, por lo menos aquí a nivel en Colombia. Este asunto del maltrato a la mujer, por ejemplo, con el asunto de la pandemia, aumentó muchísimo. Estas dos imágenes que ustedes ven las desarrollamos con estudiantes de la Universidad Libre, y a en este, digamos, en este energúmeno manera de relacionarnos en Colombia con las violencias endémicas, pues ha habido masacres y muchas cosas que atentan contra la dignidad humana. Entonces, allí me indisciplino, digamos, del concepto de teatro para acuñar este concepto de bioteatro, que este bioteatro tiene que ver más con teatralidades. ¿Y por qué teatralidades? Porque me sustraigo de espacios de, digamos, de presentación formal o del espectáculo como tal, para entrar en territorios educativos que me permiten hacer indagación. Entonces, ¿qué me permite, digamos, a través de las teatralidades y del biodrama? Abordar procesos que son terapéuticos, que tienen que ver con que la inquietud de sí aflore en procesos creativos, procesos de autorreconocimiento, de reflexión, un poco esta metáfora de Deleuze a propósito del trompo que está bailando su propia danza, está como dormido danzando su propia danza, y pensar en que unas nuevas ciudadanías que impliquen además pensarnos un proyecto de país que aborden procesos de reconciliación, implica también unas maneras, digamos, de relacionarse consigo mismo y con los otros. El concepto de cuerpo aparece, digamos, con mucha fuerza para, en lugar de hablar del concepto de cuerpo, hablar del concepto de corporeidad. ¿Y por qué hablar? ¿Por qué me sustraigo de hablar del concepto de cuerpo? Porque digamos que en Occidente, sobre todo, el concepto de cuerpo ha estado muy adosado a lo anatómico, a lo fisiológico, y ha dejado de lado otras posibilidades, las otras dimensiones. Ontológicamente es necesario pensar el concepto de corporeidad, en tanto somos seres, además de que somos seres presenciales o virtuales, no dejamos de tener cuerpo, por ejemplo, en este momento por tener una comunicación virtual, sino que somos seres emocionales, afectivos, sensibles. Entonces, en el cuerpo se inscriben dolores colectivos inscritos en el cuerpo. Son, por ejemplo, cicatrices. Tenemos una genealogía, una historia, una herencia, y hay ahí unos dolores inscritos. Pero también, digamos, manifestamos la cultura, identidades, maneras de ubicarnos en la cultura, colores, texturas, etcétera. Pero además el cuerpo o la corporeidad tiene que ver con un espacio de intercambio social. Entonces, además, acuñan tres elementos, y un poco me sirvo de Artaud y de las irreverencias de Artaud, sobre todo con sus búsquedas en México, alrededor de pensar este asunto del pensamiento, la sensibilidad, la acción, los afectos, de una manera creativa. Y creo que allí radica poderosamente este concepto de cómo emanciparnos también de una cultura para crear otro tipo de culturas. O sea, cómo mudar de territorio. Y acuño el concepto de teatralidades un poco porque me sustraigo del espacio de, digamos, normal de representación para ubicarme en un lugar en donde desde el espacio educativo se provocan conmociones. Digamos que además el concepto de pedagogía implica una manera creativa de hacer pedagogía social, no solamente, digamos, en este caso, de una especie de activismo político en donde se conmociones interiores. Entonces es necesario primero dejarse afectar
sobre eso, sobre dolores inclusive ajenos, para abordar la creación de piezas simbólicas o de piezas alegóricas, como si fueran danzas de sí. Y un poco porque el asunto del danzas de sí, porque tiene que ver con las maneras de repensarse. Algunas de las imágenes que aparecen allí son de acciones performáticas que he hecho con mis estudiantes en diferentes espacios, inclusive en el espacio a veces de la protesta social o en el espacio de la cotidianidad de una universidad o en el espacio de la cotidianidad de un centro comercial. Y, por ejemplo, el de la izquierda tiene que ver con, apela a la danza Buto para dar cuenta un poco del dolor, de algunos dolores colectivos a propósito de las masacres, algunas de las masacres que ha habido en Colombia, porque son numerosas en los últimos tiempos, digamos, en esta última década. Y en esta derecha aparece la imagen de qué es ser maestro. ¿Cómo soy maestro? Digamos, en una sociedad que también atenta todo el tiempo contra la dignidad, contra la vida. Entonces nos sustraemos de esos espacios, digamos, de espectacularización, porque allí todo se banaliza y todo se entroniza, pero además todo se consume. Y por eso la idea es abordar nuevas narrativas. Entonces, obviamente narrativas que pasen por la experiencia, y aquí me parece muy bello un concepto desarrollado por Harari en este libro Homo Deus. Igual Harari es un profesor de la Universidad de Jerusalén que ha pensado y está pensando este asunto de cuál es el devenir del ser humano. Entonces, allí me parece que hay un concepto de experiencia que inclusive como que anuda dos conceptos importantes, el de Dewey y el de Agamben. Pero me gusta este concepto de Harari cuando se preguntan qué es exactamente la experiencia. Y entonces dice, no son datos empíricos este asunto de la experiencia. Entonces pasa por sensaciones, por emociones, por pensamientos. Entonces, prácticamente que la experiencia tiene que ver también con percepciones, por ejemplo, calor, frío. Por ejemplo, en este momento Bogotá amaneció con la temperatura fría, con placer, tensión, o emociones que tengan que ver con el temor, con la ira, y otros pensamientos que a veces surgen como rayos en la mente. Entonces, es cómo desarrollar ese concepto de experiencia. Entonces, ese concepto de experiencia se nos vuelve importante para armar los relatos. Entonces, por ejemplo, voy a describir la fotografía que aparece a la izquierda. Son unas cajas con códigos, chicos de negro. Las cajas son más o menos, digamos, cuadradas y adelante llevan unos códigos. Un poco allí desarrollamos este concepto de Harari alrededor de la deshumanización y nos hemos interrumpido o hemos irrumpido con una acción performática en un salón de clase, en un salón habitual de clase, cuando nos podíamos ver. Entonces los chicos de las cajas se sientan en los pupitres de los muchachos o se acostaban en el piso, etcétera, como a modo de alguien que sencillamente irrumpe e invade otras vidas que están cotidianamente, digamos, formales, pero que se ven interrumpidos por algo que irrumpe y cambia esa cotidianidad. Y obviamente que están llevados por unos personajes grandes, encorbatados, que son ratas. Entonces, continuando con esa línea de continuidad, entonces, esto tiene que ver con que no solamente es importante el conocimiento como tal, sino que se abordan experiencias sensibles. Y un poco el concepto de experiencia, que como les había dicho, me encanta el de Harari, porque pasa por lo sensible, por lo emocional, por lo afectivo, o sea, se acuña muy bien con la corporeidad. Pues abajo aparecía una imagen de estas cajas códigos que también irrumpían en el espacio de lo público, en el espacio del Transmilenio en Bogotá. Eso fue en el año 2018, 2019. Bueno, entonces, viene una cosa importante desde mi punto de vista a nivel investigativo y que nos permitiría además dar cuenta de cómo, en este caso, digamos que estamos subvirtiendo, emancipando maneras de percibir el mundo desde lo sensible.
y que nos coloca además en un elemento importante que tiene que ver con la escuela, particularmente con la formación de maestros, que tiene que ver con la actitud crítica, una actitud crítica frente a todas las realidades, porque en últimas la psicología social nos ha enseñado que la realidad también es un relato en el que a veces prácticamente que nos la entendemos como compartimentos. Entonces depende de qué realidad nos metan, allí entendemos eso como realidad. Entonces, todos estos procesos se vuelven una excusa para la investigación. Entonces aparece una cosa importante que tiene que ver con la investigación basada en artes, que recoge tiene que ver todo con la subjetividad, con la sensibilidad. Es un elemento, como dice ahí, que apela a lo fenomenológico. Merleau-Ponty está todo el tiempo ahí. Y se apelan a muchos datos que tienen que ver con las bitácoras, con la autoetnografía, con qué me está ocurriendo a mí como ser humano, cómo me está atravesando la experiencia. Y eso se escribe porque eso nos constituye como sujetos maestros. Entonces, todos estos son, digamos, aportes a una reflexión pedagógica, porque hay reflexividad, porque no solamente, digamos, el intelecto el que se pone en funcionamiento, sino que también tiene que ver con la emoción. Se hace extraordinario lo cotidiano, lo que aparentemente es ordinario, pero además inclusive se logran afectar espacios como la familia, como el sí mismo, no solamente espacios hacia lo social, sino también hacia adentro. Y un poco esta cuarentena coincide muy bien con esta apuesta. Lo otro es que se descubren diferentes aristas de la realidad, otras aristas de la realidad, porque pues eso forma nuestro sentido crítico, cómo distanciarnos de la realidad para analizarla, para hacerla, volver la reflexión. Y obviamente que está atravesado por elementos subjetivos que tienen que ver con aspectos del yo. Porque sobre todo somos corporeidad antes que ideas. Les voy a dejar los 3 minuticos con Nicole, una estudiante que también reflexionó a propósito del asunto de ser mujer con ciertas características físicas, que tiene que ver estar en un contexto en donde la sociedad también les pide unas maneras de ser mujer, etcétera, y ella reflexiona sobre esto. Una mujer debe ser delicada. Una mujer debe ser femenina. Una mujer no debe jugar con juguetes de niño. Una mujer debe comportarse como una dama. Una mujer debe aprender las labores del hogar. Una mujer no puede tener tantos amigos. Una mujer debe maquillarse, pero no tanto, porque parecerá una puta. Pero si por el contrario no se maquilla, no se verá lo suficientemente femenina. Una mujer debe vestirse con falda. Claro que esta no debe ser tan corta, porque eso es de zorras, ni tampoco tan larga, porque eso es de mojigatas. Tampoco te vistas así, no seas tan provocativa, que por eso te pasa lo que te pasa. Una mujer tiene que casarse, aunque el hombre con el que lo haga sea un machista, aunque la maltrate, aunque no la valore. Ella debe quedarse con él, porque eso es lo que la sociedad le impone. Una mujer solo es un instrumento sexual. Una mujer no puede tener grandes aspiraciones en la vida, porque ella estará destinada a estar a la sombra de un hombre. Una mujer no debe estar tan gorda, porque parecerá una ballena, ni tampoco tan flaca, porque se verá desnutrida. Una mujer debe ser perfecta. Bien. Bueno, ahí hay una cosa muy interesante, fue un trabajo que hicimos desde la danza Buto. La danza Buto la inventan después de que caen las 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en donde el ser humano prácticamente que está su dignidad puesta en cuestión después de que estallan esas 2 bombas nucleares para terminar esa guerra. Y empezar otras, porque hemos visto otras fatalidades, digamos, en el mundo. Entonces, a propósito de los 43 de Ayotzinapa,
al interior de la normal nos preguntábamos qué pasó y qué ha pasado, porque no ha pasado nada con estos 43 normalistas de Ayotzinapa. Ni siquiera aparecen sus cuerpos en medio de una guerra en donde sobre todo está la codicia y el dinero y el narcotráfico ahí presentes. Entonces, todo esto, digamos, espacios en donde he encontrado interlocutores. Bueno, me encuentro primero con un grupo muy bello dentro de la normal, de 8 maestros con quienes trabajamos estos conceptos interdisciplinarios desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, desde la pedagogía, desde las artes, desde los idiomas, para trabajar con una amiga profesora de la Universidad de Toronto, que es Kathleen Gallagher, entonces la propuesta es trabajar sobre esos 3 conceptos: nuevas ciudadanías, relación con el medio ambiente y esperanza. Entonces, ese es un espacio. Los otros espacios de interlocución, pues ha sido Chisua. A mí me ha dado cobijo desde hace rato, cuando hemos andado por toda Latinoamérica conociendo las experiencias de los colegas. Y un espacio muy bonito que es Tejidos y Fugas Cuaque, porque allí tenemos esta intención de trabajar investigación basada en las artes, un poco cómo sistematizar todo esto, volverlo más que tenga una intencionalidad mucho mayor. Quiero cerrar ya con este trabajo que se hizo apenas hace 2 meses, sí, tal vez 2 meses larguitos. Está Gabriela Vanegas, una estudiante, pensándose a propósito de cómo ser agua. Entonces es una pieza creativa, obviamente, de ella. Todo tiene que ver. Yo, en este caso, como profesor, solamente funciono más que como profesor, como provocador. Y aparecen acciones performáticas tan delicadas, en este caso tan estéticamente bellas y delicadas, como la que hace Gabriela. Entonces, para los que no están viendo y se lo imaginen, entonces aparece una chica vestida completamente de blanco, maquillada de blanco, y está en un espacio natural, muy verde. Es el nacimiento, es la primera parte del río Fucha. Ella está haciendo unos movimientos muy suaves, muy delicados, juega con un papel celofán, y ella prácticamente como una actitud muy sistémica, muy integradora con la naturaleza, está haciendo movimientos muy suaves, muy delicados. Lo otro que me parece supremamente tierno, y yo lo rescataré, es que ella cuenta cómo su mamá, le tocó enseñarle a que su mamá le grabara el ejercicio y explicarle qué tenía que hacer, a dónde debía moverse, etc. En donde el asunto digamos, de la producción y de la creación no está en manos de técnicos, sino en este caso es parte de lo cotidiano, porque parte de esto es el ser autopoético. Todos los seres humanos, decía Joseph Beuys, somos artistas. Eso no corresponde a alguna categoría especial, sino que es que todos los seres humanos pasamos por ser emotivos, sensibles, expresivos, y desarrollamos nuestra poética. Entonces, la última parte de lo que está haciendo Gabriela es que se acerca a un árbol, con sus movimientos delicados, muy suaves, se desplaza por todo el espacio. Aparecen en esta primera parte unas flores de curúo, y aparece el agua. Ya a esas alturas un poco estamos arrancando con el origen del Fucha. Pues, en alguna medida, aún medio el agua está clara, está cristalina, pero ya empieza a estar también contaminada. Entonces ya está dentro de ese bosque, se acerca poco a poco a un gran árbol, a un eucalipto, juega con el espacio. No es un movimiento, digamos, que maneje movimientos coreográficos, sino desde lo que aparece ahí, desde su emocionalidad. Se abraza al árbol y termina.
Muy amables, muchas gracias y esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Freddy. Estoy encantado con esa propuesta que permite que el cuerpo se convierta en una enciclopedia que escribe y sobre el cual se puede escribir también. Quiero extender una felicitación muy especial y además quiero hacer algún comentario o quiero expresar algunas de las palabras que los compañeros han expuesto. El profesor Juan Carlos Piñeros dice, porque el cuerpo está cargado de intencionalidad que emerge de una realidad cultural, estructurada desde el ámbito social, pero que finalmente nace en la persona y por lo tanto la escuela tiene un alto protagonismo en la transformación de esta base que es la realidad de quien aprende. Entre varios de los comentarios que hacen y que hace el profesor Juan Carlos. Además, se hace un comentario que a propósito del concepto de bioteatro y de experiencias directas. Una pregunta que voy a dejar, profesor Freddy, para que ahora terminar la segunda presentación, se amplíe de parte suya, y es cómo se puede comprender el lugar del cuerpo en las representaciones diferidas a través de las ayudas tecnológicas actuales. Dejamos con esa pregunta al profesor Freddy y quiero darle un saludo muy especial a la profesora Tadiana. Profesora Tadiana, muy buenos días. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, encantada con esta experiencia de la cual a propósito el profesor Gio, que es egresado de la Normal María Montessori, le envía un caluroso abrazo al profe reconociendo su trabajo y además pues la enorme labor, y aquí hay una muestra a través del profesor Gio. Bueno, y quisiera entonces continuar este tejido de saberes. Ahora desde Colombia nos vamos hasta Argentina y voy a presentar a la maestra María Alanís. Ella es profesora adjunta por concurso de Historia Social Contemporánea, profesora adjunta regular de Introducción a la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en Comunicación Social, magíster en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencia Política. Y nos acompaña con una experiencia que se denomina Estrategias y Acciones para evitar la deserción en estudiantes de la FCC-UNC Argentina, justamente por la crisis de la pandemia COVID-19. Maestra María Alanís, bienvenida, le entrego la mochila y este espacio es tuyo. Adelante. Buenos días a todas y todos. En primerísimo lugar, recojo su mochila, la incorporo y pretendo humildemente poder aportar con estas experiencias que hemos llevado aquí adelante en mi lugar de trabajo, en la facultad, pero con el ánimo de que sean semillas que puedan servir para propagar siempre el conocimiento y la enseñanza y el aprendizaje y fortalecer los vínculos con nuestros estudiantes y hacer todo lo posible porque a pesar de este contexto de pandemia y de aislamiento, podamos seguir apostando siempre a la dimensión humana que hay detrás de todas las prácticas y en particular de la práctica educativa. Muy agradecida por la invitación, muy interesante la propuesta que me antecedió, sobre todo por la presencia fuerte, digamos, de lo corpóreo como un espacio de comunicación permanente. Y bueno, trataré ahora de poder usar en este tiempo que me han asignado para compartir algunas lecturas y algunas características que estamos teniendo nosotros en Argentina y en particular en Córdoba, frente a esta situación que impone el COVID-19 de no poder permanecer o de no poder asistir a las clases presenciales en la universidad, tal como lo veníamos haciendo desde muchísimos años atrás.
todas y todos sabemos que a partir de esta situación que se despliega en el mundo y que indudablemente llega a América Latina con la pandemia, todos los sistemas educativos en todos sus niveles, ¿no? Primaria, secundaria y la enseñanza superior, tuvieron que de algún modo readaptarse. En primer lugar, cerrando los establecimientos para evitar que se produjeran allí conglomeraciones, aglomeraciones, y obviamente tomar una distancia prudente y digamos, en virtud de preservar la salud colectiva. Y eso obligó a que en poco tiempo, y al menos eso es lo que pasó en Argentina y en mi universidad, calculo que en todas las experiencias ha sido más o menos similar, hubo que hacer un rápido pasaje de lo que era la educación presencial a la virtual, en algunos casos en contextos de relativa presencia de tecnologías y de accesos económicos que permitieron hacer ese paso con mayor quizás rapidez y eficacia, y en otros con contextos de mayores dificultades económicas y por ende también atravesado por dificultades para el acceso a la conectividad, pero no obstante eso, entre estos blancos y negros, un sinnúmero de grises y una fuerte voluntad de que la educación no se detuviera y que pudiéramos seguir compartiendo los procesos de enseñanza con nuestros estudiantes. Eso al menos en Argentina, yo estoy hablando de la experiencia de aquí, no ha sido fuerte, fue una decisión tomada desde altos mandos, desde la presidencia, el ministerio hacia abajo, y por ende, salvo mínimas, diría yo, casi una o dos excepciones en el ámbito de las universidades de Argentina, el resto se adecuó a esta situación de educación virtualizada. Le decía que las decisiones que se fueron tomando fueron, digamos, de algún modo consensuadas desde el ámbito ministerial, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, que es una institución que en Argentina regula todos los sistemas de educación, tanto públicos como privados, y los institutos de educación terciaria, superior, no universitaria, el Consejo Interuniversitario, que es el que agrupa a todos y todas las rectoras del país, también de todas las universidades, incluso las universidades católicas, que en Argentina, digamos, hay prácticamente una por cada provincia. Y además de ello, en ese espacio también estuvieron los representantes de las federaciones de profesionales, de los docentes, y también las de los estudiantes. De modo que, digamos que todas esas decisiones que de algún modo emanan de arriba hacia abajo y terminan, en el caso nuestro, impactando en la facultad donde yo trabajo, que es la de comunicación, son fruto, podríamos decir, de un consenso normado, y de algún modo, implícitamente, son fuerza normativa, es decir, nosotros nos estamos manejando en algo que, además de ser consensuado, es también de alguna manera hoy la norma que nos regula. En el caso de la Universidad Argentina, yo les cuento algunas características que quizás ustedes ya las conozcan, en todo caso las refrescamos, pero el caso de la Universidad Argentina, sobre todo estamos hablando de la universidad estatal y pública, la que depende del presupuesto de la nación, es una universidad gratuita. Creo que es una de las pocas universidades de América Latina que no cobra ingreso ni ningún tipo, digamos, de costo para el acceso a las carreras. Es una universidad abierta, incluso a nacionales y, digamos, y extranjeros. Es una universidad de una alta calidad académica, no solo por, digamos, la diversidad de carreras que imparte en el ámbito de las ciencias duras, las humanidades, las sociales, sino también porque en ella hay
carreras de grado, de posgrado, y institutos de investigación. Y es una universidad que tiene una gran inclusión social, es decir, que está abierta absolutamente a todas y todos los sectores, más allá, ¿no es cierto?, de que después las posibilidades económicas, en muchos casos, truncan o van cercenando el ingreso, pero en principio no hay una oclusión a la entrada de nadie en esta universidad. Por ende, esa característica se mantuvo durante la pandemia, pero también adolece de dos problemas que han sido detectados, al menos dos grandes problemas que han sido detectados al menos por lo menos desde hace ya aproximadamente 2 décadas, y que tienen que ver con que, a pesar de esta alta calidad académica y de la gran apertura de la inclusión, hay un porcentaje importante de estudiantes que en el primer año del ingreso abandonan las carreras por razones económicas o por razones de índole cognitiva o de accesibilidad cultural, ya voy a explicar qué quiere decir esto, y luego tenemos otro problema con el egreso de los estudiantes. Podríamos ir pasando un poquito las diapositivas, veo que así entonces les decía, esto es lo que comencé diciendo. La otra, por favor. Perdón, yo me olvidé de decirle. Esto es las características que tenemos, ¿no es cierto? Que les dije, pasaje de clases presenciales a distancia, y todos nos hemos ido desarrollando las tareas. La siguiente. Aquí está el sentido del consenso y del acuerdo que ha habido en Argentina para llevar adelante el dictado de las distintas ofertas educativas. La próxima, por favor. Bien, bueno, me voy a detener aquí, nos detenemos. Entonces les decía que en esta universidad que tiene alta calidad e inclusión social, tenemos estos dos grandes problemas que hacen estrictamente a la estancia de los estudiantes, además de exacerbados o incrementados ahora en la pandemia, problemas de situaciones económicas muy críticas para amplios sectores de la población argentina, incertidumbre acerca de qué va a pasar en los próximos meses, en todos los órdenes, digamos, desde lo profesional, lo estudiantil, la vida misma, ¿no? la cuestión humana, la pérdida de fuentes de trabajo, que es algo que se está sintiendo muchísimo en Argentina. Luego los problemas de conectividad y de acceso tecnológico, que muchas veces no solamente son por, digamos, estar en localidades, digamos, del interior o en provincias que tienen menor desarrollo de la red de Internet, sino que además también porque las dificultades económicas imposibilitan tener aparatos o conectividad. Y después el problema de que hoy por hoy todos en nuestras casas tenemos que compartir nuestros espacios de hogar para todas las tareas, o sea, para las tareas del cuidado, para las tareas de la interacción, para las tareas educativas, para las tareas del trabajo. Entonces, también a veces, en ese sentido, hay falta de espacios autónomos para que el estudiante pueda llevar adelante su carrera. De todas estas ventajas, de estos problemas, emergentes, hay como dos que específicamente cruzan a la universidad. Yo les decía, en los últimos 20 años se hizo una alta inversión en materia educativa en Argentina, llegando a una expansión de la matrícula, en el caso de las universidades públicas, de cerca de 234.000 estudiantes, o sea, nuevos que se sumaron, ¿no?, en estos años, fundamentalmente entre el año 2003 y el 2015, es un estudio que se hace desde los institutos universitarios, desde el SINC, y cerca de 207.000 estudiantes en el nivel universitario privado. Quiere decir que las matrículas han ido subiendo, pero estos dos problemas que les planteaba, el problema de la poca retención en el primer año es de alrededor del 53%, es decir, un 53% de los estudiantes que han ingresado se retiran de la oferta pública, fundamentalmente, y un 32% tiene problemas para el egreso. Es decir, que tenemos un problema claramente de que, a pesar de que hay un sistema que permite el ingreso a las mayorías de la población, y es gratuito y es abierto,
no logra que en el primer año de, digamos, de las carreras poder retener a los estudiantes para que continúen con su formación. Y esta situación durante la pandemia se ha también visto afectada y obviamente ha crecido, así que es un tema que ha preocupado a las autoridades nacionales, a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y también a las de nuestra facultad, razón por la cual la propuesta que hemos llevado adelante con relativo éxito, con éxito, digamos, que está en curso, ha sido muy bienvenida porque justamente pretendía o pretende tratar de evitar un desgranamiento mayor de estudiantes, que, bueno, es algo que acabo de contarles, es una de las características que tiene que revertir el sistema educativo en Argentina. La próxima... Allí está. Entonces, en el caso del problema de la retención, para nosotros, y por lo menos para muchos de los que trabajamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que es una carrera con una importante cantidad de estudiantes anualmente, ¿no?, que buscan formarse. Este año hubo cerca de 1.000 inscriptos en febrero, y nosotros llegamos al mediados de año con aproximadamente 750 estudiantes. Entonces, la idea fue salir a buscar qué había pasado con esos cerca de 300 estudiantes que habían dejado en el transcurso de estos meses. Fundamentalmente, desde el momento en que en Argentina comienza a regir el aislamiento obligatorio social y preventivo, que es el 20 de marzo de este año, hasta que finaliza el cuatrimestre, aproximadamente los primeros días de junio. Es decir, hasta el 20 de marzo, a unos días anteriores, habíamos tenido contacto con cerca de 1.000 estudiantes. De hecho, mi tarea es recibirlos en el ingreso y divididos en 3 turnos, eso era la cantidad. Y ya en junio teníamos una merma aproximadamente, como les digo, 750. Bien, la próxima, por favor. No sé cómo voy con el tiempo, si... Bien, si nosotros entonces tenemos el problema de que tenemos hay un esfuerzo muy grande por ingresar a la universidad en términos económicos y en términos de lo que significa quedarse, la inversión en no solo económica, sino todo lo que tiene que ver con las motivaciones que impulsan a un estudiante a ingresar a la universidad, y no logramos encontrar algún tipo de estrategia que pueda contener a ese estudiante que ingresa a una universidad y que el estar en la universidad ya le implica un enorme salto cultural, porque todo lo que se aprendió, todo lo que se vivió y las maneras de interacción y de relaciones que tienen en la educación media cambian sustantivamente en la universidad. Entonces, la propuesta que se conversó y que se llevó adelante en mi facultad fue la de un modo de compartir, por un lado, un sistema de tutorías, de acompañamiento, se llamó así, de voluntarios guías o de pares, es decir, de propios estudiantes de la facultad, con tercer año ya realizado, así de tercero, cuarto y quinto año, que pudieran servir de puente y ponerse en diálogo con aquellos estudiantes que habían dejado la facultad en este periodo que les mencionaba, marzo, junio del 2020. Y para ello, entonces, eso, digamos, el sistema, acompañado con becas de apoyo, con montos dinerarios que no han sido, digamos, quizás
lo más sustantivo, porque los presupuestos no lo han permitido, pero de algún modo han significado una ayuda para estudiantes con situaciones, digamos, de mucha precariedad, o con estudiantes que tienen familiares a cargo, o que tienen algún tipo digamos, de discapacidad para poder, digamos, llevar adelante un trabajo, en fin. Eso, hubo una propuesta de becas, y también hubo becas de conectividad, es decir, becas que tienen que ver con paquetes digamos, a conectividad, que les permitía una tarjeta que les permitía tener un módem y wifi gratis hasta que finalice el cursado académico de este año. Pero me quiero detener más en la propuesta de los ayudantes o guías pares, porque me pareció que ha tenido muy buenos resultados en el contexto pandémico en el que estamos. La siguiente, por favor. Bien. El programa llamado Voluntarios Guías fue promovido desde, digamos, activamente por la decana de nuestra facultad, que es la magíster Mariela Parisi. También se convocó al área académica de la facultad y al área de asuntos estudiantiles, y entre estos tres actores se llevó adelante el monitoreo y el lanzamiento del programa. El programa busca dar una respuesta institucional a la deserción y al desgranamiento de la matrícula en licenciatura, fundamentalmente en este momento exacerbado por el hecho de que muchos y muchos estudiantes tuvieron que volverse a sus casas, a sus provincias, y eso repercutió negativamente a la hora de poder sostener, ¿no es cierto?, el estudio y el acceso a las clases virtuales, porque es lo que hemos encontrado en la mayoría de las respuestas que nos han dado. Esa propuesta tiene como objetivo volver a incluir y a solidarizarse con aquellos que han tenido dificultades de tipo tecnológico, de tipo económico o de tipo cognitivo, por esto que les decía recién del salto cultural que implica estar en la universidad, pero también además de lo que ha significado adaptarse a una modalidad virtual y a un tipo de clases virtuales para los cuales las y los estudiantes no estaban preparados, o sea, nadie estaba preparado, pero digamos, en este caso el programa está destinado a ellos, y de ver de qué manera podríamos o podemos colaborar para que vuelvan a incorporarse a la carrera y para que continúen sus estudios. Fueron convocados estudiantes de tercer año en adelante, es decir, que ya tienen, digamos, un paso relativamente aceitado por la carrera y también una formación, ¿no es cierto?, académica en su mochila, pero la idea es que son pares, es decir, que justamente muchas veces el estudiante, el ingresante, el que está en primer año, por razones de confianza o por una cuestión, digamos, etaria, tiene mayor afinidad con estudiantes de 1 o 2 años superiores como para contar y para, digamos, expresarse con sus temores y con sus, digamos, y sus inquietudes, y hacerlo con el profesor que tiene a su cargo. Imagínense que esto, en un contexto en donde solamente los profesores estuvimos presentes a través de una pantalla virtual, hizo mucho más complicado la posibilidad digamos, de establecer vínculos, ¿no?, de confianza con un estudiante. De modo que la idea de que sean otros estudiantes con un poco más de experiencia y de paso en la carrera, los que se comuniquen con ellos a través de los correos electrónicos o a través de los teléfonos que fueron provistos, ¿no es cierto?, por las secretarías, eso hizo posible que pudiéramos, entonces, como les decía, encontrar cuáles eran las principales problemáticas que tenían. La próxima, por favor. Bien, entonces, allí hay un error en la planilla, porque no son 488, sino que eran
288, o sea, casi 300 estudiantes, y haciendo un conteo el 50%, porque las respuestas que obtuvimos fueron de cerca de 150. Se les hizo un correo, la experiencia es así, el estudiante guía accede a los correos, teníamos, por ejemplo, cada uno 10 o 12 estudiantes a seguir. Les envían un correo saludándolos, explicándole el objetivo del programa, y les consultan sobre 4 posibilidades de problemas que pudieran haber tenido por haber dejado la carrera. Primero, problemas que tenían que ver con, digamos, problemas de comprensión de los contenidos académicos, bibliográficos, o de adaptación a la vida universitaria en el contexto de cambio. Y, por ejemplo, las respuestas, que mayoritariamente, digo, porque hemos ido tabulando, eran más que todo los problemas con los materiales de lectura en PDF para leer en celulares, que les dificultaban por 2 razones. Primero, porque a pesar de que los estudiantes están digamos, rodeados de dispositivos tecnológicos y son nativos digitales en su vida diaria, lo hacen en función de la interacción, la recreación, el entretenimiento, pero no por el estudio. Entonces, tener que leer PDF de 10, 12 o más páginas para poder después llevar adelante la resolución de un trabajo práctico, es un cambio de sentido de la lectura. Entonces ahí había una dificultad bastante marcada. Los contenidos académicos muchas veces no estaban, digamos, siendo entendidos, hay falta de comprensión de textos, mucha sobrecarga, y falta en ciertos casos, decían nuestros estudiantes, explicaciones más detalladas o sostenidas en el tiempo por parte de nosotros los profesores, lo cual es así, porque nosotros tenemos acceso 1 o 2 veces por semana por Meet o por Zoom a clases, pero no es lo mismo eso, lo puedo decir cualquiera de nosotros, que estar en el aula físicamente, corporalmente, y allí compartir, ¿no es cierto?, la vivencia del aprendizaje. Tenemos problemas de comprensión en los contenidos, en algunas materias, sobre todo estamos hablando de primer año, donde es todo un universo nuevo para ellos, y una dificultad para tener de comunicación fluida. Entonces eso hizo que muchos terminaran dejando, aduciendo, ¿no es cierto?, esta dificultad que podríamos decir que ronda más en lo metacognitivo y en lo vivencial. La siguiente. Bueno, el otro orden también importante de problemas económicos, sobre todo en aquellos estudiantes que tuvieron que volverse a sus provincias, tuvieron que ponerse a la par de sus familias a trabajar o ayudarlas, porque justamente la pérdida de empleo o la crítica situación económica ha hecho que también se reajusten presupuestos familiares, y que quien podía a lo mejor a duras penas estudiar con una ayuda familiar hoy tenga que dejarlo. Los problemas de los costos de las tecnologías, la conexión, la imposibilidad, digamos, de poder pagar un sistema de conectividad relativamente bueno como para permitir, ¿no es cierto?, una educación virtual. Ligado también a los inconvenientes tecnológicos, el problema no residía tanto en las clases en sí virtuales, como modo alternativo a la presencialidad, sino que es que muchas personas que estudian están imposibilitadas de disponerlos para tomar esas clases. Es decir, no es que haya una reticencia a tomar las clases virtuales, sino que lo que hay es, lisa y llanamente, imposibilidad de artefactos tecnológicos que les permitan tomar las clases. Porque son muy pocos estudiantes los que tienen celulares de alta generación y con 4G en Argentina, que les permiten, ¿no es cierto?, una buena conectividad. La mayoría posee celulares de medio rango, que no es fácil editar trabajos, bajar archivos, o sea, entrar y salir de reuniones. No hay conexiones de Wi-Fi accesibles, gratuitas para, digamos, los estudiantes, más allá de que en ámbito de la universidad, en el espacio, digamos, cercano a la universidad la hay, pero el hecho de que hay imposibilidad, el aislamiento hace imposible que los estudiantes
puedan ir a la facultad a tomar ese wifi. Así que había este problema, digamos, de lo tecnológico se ha presentado con una dimensión mucho más grande de la que nosotros estimábamos y de la que y creo que hemos sobrevalorado por ahí la situación, es decir, por creer que justamente los jóvenes y las jóvenes tienen acceso a un celular como instrumento central digamos, de interacción, no necesariamente el celular pasó a ser su mejor aliado a la hora de la educación, porque también eso requiere otro tipo de, digamos, de práctica y requiere a veces también disponibilidades de conexión que no las tienen. El siguiente. Bueno, entonces, para repasar e ir cerrando, el programa en el que consultaron cerca de 300 estudiantes, la mitad respondió, y la mayoría de los problemas tienen que ver con inconvenientes tecnológicos, problemas de conectividad, no tener los dispositivos, no tener todos computadoras, problemas económicos y problemas de comprensión de texto, que podríamos decir que son o de comprensión o de falta de adaptación a la modalidad de las aulas virtuales, y, digamos, consecuentemente, una desmotivación o un pensar que cuando pase la pandemia van a tratar de recuperar el estudio y van a asistir, ¿no es cierto?, a clases en el caso de que se pueda volver a la presencialidad. Las otras dos propuestas o estrategias que se hicieron desde la facultad, también para apostar en la inclusión y acompañando, ¿no es cierto?, el plan de las tutorías, por un lado fue becas de apoyo único en un monto de dinero y las becas de conectividad o paquetes de conectividad para estudiantes y también para docentes, ¿no? Porque muchos docentes tienen, como por ejemplo en mi caso, problemas de acceso por vivir en localidades que están más alejadas de la capital, que es Córdoba, y entonces, bueno, las conexiones ahí son más efímeras. Con esos dos, digamos, con esos dos tipos de becas y el programa, lo que se ha intentado entonces es mantener o tratar de recuperar, ¿no es cierto?, un porcentual importante de estudiantes que se alejaron en este contexto de pandemia de una carrera que eligieron y que en todos los casos que nos respondieron se han confirmado, ha reafirmado que la elección de la carrera continúa, es decir, que es la carrera que quieren hacer, comunicación social, pero que, bueno, son estos impedimentos marcados por un contexto los que están imposibilitando, ¿no es cierto?, que la situación, digamos, bueno, que ellos estén pudiendo sostener sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que yo, para cerrar con todo esto, me parece muy importante y me parece que debiera poder reforzarse mucho más esta propuesta hacia un segundo cuatrimestre en mi facultad. El foco está puesto en primer año porque es el momento del ingreso y es el momento donde hay mayor afluencia de estudiantes. Quizás más adelante habría que ir pensando en también tratar de intervenir sobre el problema del egreso, que les decía que hay un alto porcentaje de egresados o de personas que no terminan la carrera, ¿no? Estamos hablando de alrededor de un 30% en términos generales. Pero bueno, el tema del ingreso es crucial y creo que apostando siempre a que la universidad somos las personas que la hacemos, no digamos, las normativas, ni siquiera tampoco las carreras en sí, somos las personas que hacemos la universidad. Justamente con esa perspectiva y ese norte hay que apostar con todo, siempre a la presencialidad, porque la presencialidad es la posibilidad del compartir los cuerpos, los espacios, las interacciones, es esa vividez que es estar ahí, pero en esta situación que no hemos elegido y esta situación que se nos vino como imprevista, tratar de usar
las distintas tecnologías digamos, y los artefactos que se nos brindan para poder, de algún modo, apostar siempre a que la dimensión humana esté presente. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero haber podido dejar en claro algunas de las ideas que he compartido. Maestra María, muchísimas gracias por su experiencia, de verdad que nos sigue motivando y especialmente porque se toma en cuenta algo que está sucediendo actualmente y es lo que está pasando con nuestros estudiantes, todas las dificultades que ellos están enfrentando, pero como también desde la educación superior se siguen sumando apuestas de este tipo que le dan a ellos el lugar. Hay una maestra, Diana Carolina, ella quiere felicitarte por el trabajo de reflexión, ya que nos permite una vez más potenciar habilidades en los maestros, que a pesar de todas las circunstancias nos seguimos reconstruyendo, reinventando frente a todas las posibilidades pues, que justamente la adversidad nos propone. Y quisiera invitarte entonces a que por favor miraras el chat, hay varias preguntas para que las vayas meditando y mientras tanto yo le voy a dar la palabra al profesor Freddy. Con esto estás haciendo hilo de esas preguntas. Y el profe Freddy ya él por interno recibió las preguntas, pero pues básicamente, profe, también quisiera sumar a las que usted ya tiene, una que nos hace el profesor William, que es bastante interesante y es acerca de, también es para ambos, de qué maneras estas propuestas pueden mejorar la calidad educativa de los entornos educativos y también cómo la virtualización en este tiempo favorece o perjudica las apuestas formativas. Entonces, profe Freddy, lo dejo adelante para que nos siga inspirando. Bueno, bastante inquietante las preguntas que aparecen en el chat. Quiero hacer una cosa de orden humano y es saludar a la profesora Cielo Canales de México a propósito de cómo el cuerpo, claro, es un componente pedagógico y desgraciadamente el cuerpo se ha utilizado para el escarnio público, sobre todo en México, de una manera horrorosa, no solamente a partir pensando lo de los 43 de Ayotzinapa, sino todo lo que hemos escuchado a nivel de noticias y que aquí en Colombia ha ocurrido también unas cosas similares frente a eso. Quiero centrarme en una cosa que anuda la intervención de mi colega de Argentina con la que yo hice, y es a propósito de qué va a ocurrir con este asunto de las representaciones diferidas de cuerpo, con educación virtual, educación en casa, etc. Yo he estado bastante preocupado y preguntando un poco, escribiendo sobre eso. En este momento creo, este momento que estamos en cuarentena, las más felices de que estemos en cuarentena y las que están más desarrollando mucho más todas las tecnologías son las grandes corporaciones. Es posible que ahorita, después de la pandemia, se venga el aluvión de la tecnología 5G e inclusive que nos mejoren ostensiblemente eso que tiene que ver con lo interactivo. O sea, apuntan a humanizar estas cajitas de tal manera que sean más amables, más asequibles, porque esa es la apuesta de las grandes tecnologías y hay mucho dinero. Después de todo el posfordismo, pues las grandes corporaciones han pensado de manera muy suspicaz y muy inteligente, muy creativamente esto. Por eso me preocupa este asunto de lo virtual. Yo creo que la educación pública está en entredicho con esto de la virtualidad en la pospandemia, porque es posible que muchas de las escuelas, como convencionalmente las habíamos estado entendiendo, van a cambiar porque muchas asignaturas las van a virtualizar. Eso me parece preocupante, y me parece preocupante sobre todo porque apunta a deshumanizar la educación. Y yo voy a apelar un poco, tengo aquí en mi mano este librito de Harari, Homo Deus, en donde estoy además muy apasionado leyendo los 3 libros. Voy a contar un ejemplo que él dice y que seguramente nos va a marcar el ritmo de la pospandemia. Y es que, por ejemplo, alguna vez, bueno, se inventó un software en Nueva York y lo pusieron a funcionar en la bolsa de valores. Ese día pasó de 1442, el Dow Jones cayó 1000 puntos solamente por haber puesto, o sea, perdió más o menos $1 billón en un solo día. Después se recuperó y volvió a su nivel anterior
digamos, en cosas de 3 minutos. ¿Por qué? Porque apelaron a un programa informático súper rápido. Y así como lo colocaron en el Dow Jones, el de la bolsa de valores, también lo ha colocado en la industria militar. O sea, máquinas que ya no necesitan seres humanos para abordar el asunto de las guerras. A nivel de la medicina, o sea, han colocado software que son mucho más rápidos y dan el vademecum completo para solucionar los problemas de medicina o de derecho, por ejemplo, los abogados. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la educación? Y tenemos que pensar qué va a ocurrir con la escuela, qué va a ocurrir con los procesos relacionales, qué va a pasar con la corporeidad, etcétera. Y claro, las tecnologías, todo el dinero del mundo lo apuntarán a cada vez más, a parecerle más humanas. O sea, seguramente en cierto momento inclusive las sensibilidades, las afectividades, estoy pensando en la película Ella, en donde este señor se enamora de un software, inclusive se obsesiona con ese software, van a apuntar a que cada vez va a ser mucho más fino, mucho más estilizado, inclusive con una estética particular, este asunto de cómo van a abordar los asuntos educativos. En 5 años, Teams, Meet, Zoom, todas estas plataformas van a ser cavernarias con respecto a lo que va a aparecer, porque el dinero está puesto ahí. Yo lo que creo es que ahí tenemos que pensar a nivel educativo un asunto en que ya todos los seres humanos no somos algoritmos. De hecho, en este momento nos estamos comunicando a partir de algoritmos. O sea que aquello que es orgánico, como un dogma universal, sencillamente se va a volver procesamiento de datos. Lo otro es que la inteligencia la están desconectando de la conciencia. Y quiero pararme en el concepto de conciencia. ¿A través de qué estrategias o cómo hacemos resistencia a propósito de la conciencia en relación con la inteligencia? Porque la inteligencia va a ser mucho más, hay algunas máquinas que van a ser mucho más sofisticadas e inclusive van a terminar manejándonos a los humanos. Y no les estoy hablando de 5 años, les estoy hablando de 10, de 15 años. Pero además, no somos datos, todo el tiempo sencillamente somos datos. Y ustedes, Google todo el tiempo nos lo refuerza, consulten su nombre y allí aparecerán ya en dónde estamos, qué estamos haciendo, qué hemos producido, etc. Y yo creo que tiene que ver un poco con cómo rediseñar la voluntad humana y creo que la escuela tiene un gran desafío ahí. Y por eso creo que es necesario armar estrategias para... Nosotros todo el tiempo en estos años en el libro nos hemos preguntado alrededor de cómo emancipar. Y hemos apostado a que la educación es una posibilidad de emancipación. Pero entonces frente a eso también hay unos retos, hay unos peligros. Yo me paro más bien en esta metáfora del ave fénix, de cómo me reúno a intentar levantar nuevamente el ave del humanismo, y por eso como a modo de quien cuida el corazón de esa ave que está ahí palpitando para que no se muera. O es así como en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando estos muchachos huyen a la cueva a escribir lo que les emociona. Entonces, con esto quiero decir que si elementos o asignaturas o disciplinas que tengan que ver con la emoción, con la sensibilidad, con crear unas nuevas ciudadanías, tenemos que juntarnos para repensar estos asuntos de lo virtual, de las relaciones virtuales, porque claro, ahorita, y yo veo como muchos de mis colegas le hacen apología a lo virtual, estamos encantados con los jugueticos virtuales, etcétera, pero es necesario pensar hacia dónde vamos. El asunto de lo humano, ¿qué pasa con la sensibilidad? ¿Qué pasa con cómo indisciplinar eso de tal manera que hagamos resistencia de otra manera? Y termino diciendo que creo que asignaturas como las artes, disciplinas que tengan que ver con las artes, tenemos que pensarnos muy seriamente este asunto de lo sensible, de lo humano, de lo afectivo, para no sencillamente esperar que la aplanadora de la tecnología nos lleve por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Frey. Creo que se ha logrado hacer
compilación interesante a partir de las preguntas que se nos han establecido. Sé que algunas también han llegado últimamente, pero van a quedar para que ustedes puedan encontrar sus respuestas dentro del link de la red de Chisua que también se ha compartido. Invitamos a la profesora María para que nos comente un poco alrededor de esas preguntas y esas inquietudes que nuestros compañeros han establecido en el chat. Profesora María, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Alberto. Estaba viendo ahí las preguntas. Creo que respecto a la pregunta que hace David, de qué hipótesis se han planteado respecto a la reducción de estudiantes, bueno, yo les cuento brevemente que hace 22 años que estoy en la facultad. Es decir, apenas me recibí, entré a dar clases y hace exactamente esos años trabajo en el ingreso a la carrera y en 2 asignaturas de primer año. Una es comunicación y la otra es historia social contemporánea. O sea que esta situación de pérdida de estudiantes entre el momento que ingresan a la facultad, que es en febrero de cada año, a, digamos, junio, en líneas generales yo les podría decir que siempre hay un porcentaje de un 20% que deja la carrera, sea porque se dio cuenta que la carrera no era la que le quería, porque no se pudo adaptar, porque le surgió un trabajo, por algún problema económico que puede haber tenido, o porque se habían anotado en 2 carreras simultáneas y terminó gustándole más la otra que comunicación. Lo que sí nosotros, me parece que a partir de la puesta en marcha de esta propuesta, y en este contexto de pandemia, lo que sí pudimos ver es que que primero que hubo un porcentaje mayor, digamos, de estudiantes que están en ese proceso de indefinición, lo voy a llamar, en seguir la carrera, pero que el problema, digamos, central aquí estuvo atravesado mayoritariamente por la dimensión tecnológica que obstaculiza o hace más dificultoso el acceso, la comprensión a los contenidos, a las materias. Paradojalmente dificulta la posibilidad de interacción con las profesoras, con los profesores, porque, bueno, no está ese ida y vuelta que había en el aula permanente y ese vínculo que recién decía Freddy, que es el hecho humano de buscar siempre un acercamiento con el otro. Y también lo tecnológico, evidentemente, está emparentado con problemas económicos que pueden ser estrictamente del tipo no tener, digamos, las posibilidades de sostener buena conectividad, o directamente problemas económicos que significan no poder sostener más la educación universitaria de un estudiante. Entonces, las hipótesis me parece que de algún modo han sido más o menos giran en torno a ello y de algún modo han sido evidenciadas, ¿no es cierto?, por los datos que se fueron obteniendo en estos vínculos que se hacían con estudiantes, entre los estudiantes guías y los estudiantes que eran indagados, y me parece que en ese orden están las hipótesis o lo fuerte, ¿no?, de esta reducción. Por el otro lado, quería decir que esta propuesta es de la facultad, y como ya les dije recién, es una propuesta que nació de la voluntad o, digamos, de consenso y de la cobertura institucional desde el decanato de la facultad, con las distintas secretarías e incluso con los representantes estudiantiles que hay en la facultad trabajando, ¿no? Todos en ese sentido aunados por esta idea de contener, incluir y ser solidarios. A tal punto lo de la solidaridad fuerte, que cuando se inscribieron aquellos estudiantes que querían formar parte de esta propuesta, como guías, yo les voy a leer algunos de los comentarios para que vean lo fuerte, digo, porque lo de la solidaridad para mí hace al vínculo que
contexto es muy importante. Ahí estudiantes contestaban, tengo conocidos iniciando la carrera y por la modalidad virtual se sienten perdidos. Les está costando mucho. Me parece importante que quienes ya conocemos un poco más sobre la facultad, demos apoyo. Otro compañero decía, muchos estudiantes de primer año pueden encontrarse lejos de los afectos, ya que tienen un grado de emoción e incertidumbre sumado a esto de la pandemia. Quiero devolverle lo que la universidad hizo por mí, porque también recientes egresados forman parte de esta propuesta. Acompañar en esta primera etapa de los estudios superiores a los chicas que de por sí se encuentran con desafíos, más aún en la conflictividad de la cuarentena, es mi intención. Ayudar es lo primero, así como alguna vez me ayudaron algunos profes, compañeros, a hacer lo mismo, hoy yo quiero colaborar con esta tarea de la facultad. O sea, digo, el componente solidario estuvo muy presente, entonces también me parece que eso, de algún modo, nos tiene que servir como de contrapeso a esta situación, ¿no es cierto?, de estar mediados por las tecnologías. Que es lo que plantea correctamente Freddy, y que es algo que también nos preocupa en comunicación. Imagínense ustedes que para nosotros la comunicación, desde el momento que comenzamos a tratar de compartir conceptos, teorías, y a tratar de que el estudiante se inmiscuya, digamos, en la carrera, la comunicación siempre la pensamos en la dimensión humana, antropológica, individual, social, nexo único que nos permite la vida. Jamás pensamos la comunicación como el aparato o como el medio. En todo caso, el aparato y el medio son instrumentos o artefactos que pueden potenciar capacidades humanas, pero es el sujeto el que establece el vínculo de comunicación. Entonces, es muy fuerte esa tendencia, y quizás en nuestra carrera, y quizás a muchos nos permite tratar de estar mirándolo a la educación virtual desde ese ángulo. Es decir, ¿de qué modo voy a hacer que estas tecnologías me permitan llegar con los conocimientos, establecer un tipo de vínculo que jamás va a ser el vínculo humano, ¿sí? Jamás va a ser el vínculo de estar juntos, pero un vínculo que me permita transitar, que les permite a los estudiantes transitar con el aprendizaje, y a la vez también que esos aparatos o esas tecnologías le posibilitan una relativa creatividad u originalidad o posibilidades, digamos, de expresión a esos estudiantes, y no quedarme solo preocupado en que, bueno, me van a copiar, van a bajar esto, van a buscar esto otro. O sea, tratar de mirarlo desde ese lugar, sabiendo que es una situación de excepcionalidad. ¿Por qué es una situación de excepcionalidad? Eso me parece que también es importante remarcarlo. Esto no es teletrabajo, no es que nosotros de aquí en más vamos a hacer el trabajo hasta finalizar nuestra vida como docente mediados por una computadora. Es una excepcionalidad donde nos tenemos que tomar algunas de esas herramientas, pero apostando a volver a construir el vínculo humano en el aula, porque ese es el lugar natural donde nosotros somos trabajadores, el aula. Muchísimas gracias, profesora María, muy amables. A los dos ponentes, muchísimas gracias. Para todos una feliz tarde, muchísimas gracias. Y los seguimos invitando a que estén acompañándonos los sábados, 10 de la mañana, y en la tarde a las 5 de la tarde. Por hoy no es más, por la mañana, desde luego. Así que a los ponentes, muchísimas gracias por las inspiraciones, por seguir tejiendo. Y pues la mochila queda con todos ustedes. Que tengan una linda tarde y nos vemos de nuevo.